Gracias al Señor está Pastor Cherry, hermano Domingo. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar ante su presencia en esta mañana. Podemos predicar su palabra y recibir del Señor a través del Espíritu Santo la revelación de la palabra de Dios, para que podamos entenderla, para que podamos obedecerla, practicarla, que sea llena en nosotros. Yo recordaba cuando estaba, después que terminé el estudio, varias veces he tenido que armar de esos gaveteros que venden en la tienda sueca esta que hay por ahí, azul y amarilla. Y tiene muchas instrucciones, muchos dibujitos, y los tornillitos a veces son más grandes, más chiquitos. Y a veces que voy ya por el paso 4 y tengo que virar para el 2 porque puse los tornillos que no eran. Y a veces uno dice, ¿por quién hizo esto? ¿Verdad? ¿Quién hizo estas instrucciones? Sabía lo que estaba haciendo. Ahora, cuando las sigo correctamente, el gavetero queda bien armado, ¿verdad? A veces decimos, ¿y a quién llamo si esto no me cuadra? Y si me falta una pieza, como siempre, pensamos, ponemos la que no es, entonces decimos, le faltó una. Y hay que virar para atrás, ¿verdad? A veces hay gente que no la quiere hacer porque no se quiere equivocar, ¿verdad? No se sienten capacitados. A veces tenemos el reto de hacer esto y pensar que va a salir bien, ¿verdad? Hay otros que no se atreven. A veces nosotros también tenemos dudas de seguir las instrucciones del Señor. A veces tenemos dudas de llevar la palabra por temor a equivocarnos, por temor a no entender o que no nos entiendan lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Y por temor a equivocarnos no lo hacemos, ¿verdad? Por temor a que nos rechacen, no lo hacemos. Y así se sentían los discípulos, ¿verdad? Es uno de las cosas que se hablaron, ¿verdad?, la semana pasada en el mensaje, el rechazo a los creyentes por lo que creemos y por lo que somos, ¿verdad? Y hoy, dando continuidad a esto, el Señor nos lleva a otra parte para darnos seguridad, para darnos esperanza de que no estamos solos, de que nosotros no hacemos estas cosas en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer en Juan 16, del 7 al 15. Cuando esté allí, ¿está en la pantalla? Sí. También lo pueden buscar, Juan 16, 7 al 15. Ponemos en pie para leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendícela, Señor, y que tú hables a través de este siervo, Padre, y que
cada alma aquí en esta mañana, Padre, pueda reconocer tu palabra, reconocer que tu Espíritu Santo está hablando en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor seguía en su discurso final antes de ir a la cruz, esa última noche. Está anunciando su partida y les advierte a sus discípulos que iban a venir cosas difíciles, iban a ser expulsados de la sinagoga, que iban a ser perseguidos, que muchos iban a morir porque los iban a perseguir hasta matarlos, porque muchos pensaban que así estaban sirviendo a Dios. Pero su mensaje era más de esperanza, no de miedo, ¿verdad? No le estaba llevando miedo, sino de esperanza, para que no tengan tropiezo, para que no tuvieran tropiezo y se acordaran de que él se los había dicho, de que vendría uno igual a él y que ellos no iban a estar solos a pesar de que él se iba, ¿verdad? El Consolador, para hacer justicia, para guiarlos, para hacerles entender la verdad. Y vamos a ver en este pasaje 3 áreas que describen esa obra del Espíritu Santo en el creyente. Primero, que el Espíritu Santo habita en el creyente. Segundo, que el Espíritu Santo convence y el Espíritu Santo revela la verdad. Lo primero que vemos es que en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está preparándoles para su partida y ellos estaban preocupados porque se iban a quedar solos. Es natural pensar que esa separación les causaba tristeza, les causaba dificultad, porque ya no iban a tener a Jesús al lado, ya no iban a tener el que los dirigía, el que les enseñaba, el que les modelaba cómo actuar en las situaciones. Y sobre todo él le estaba acabando de decir que iban a sufrir, que iban a ser perseguidos, que iban a morir en manos de los que los persiguen. Pero era necesario que Jesús se fuera. Y él tenía que explicarles, ¿verdad? Tenía que convencerles a ellos de que era mejor que él se fuera y que les convenía que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. En Juan 16, 5 y 6 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Fíjense en esa resalta, ¿verdad? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Quizás no era lo que Jesús esperaba de ellos, ¿verdad? Que estuvieran tristes porque se fuera, sino que confiaran en lo que Él les estaba diciendo. Pero estaban preocupados porque Jesús se iba y ellos estaban centrados en su futuro y ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos no les interesaba a dónde iba Jesús o a qué iba Jesús para allá, sino por qué los estaba dejando, por qué se estaba yendo, por qué tenía que irse, ¿verdad? Porque es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué tú me estás dejando y te vas a hacer otra cosa allá? Versículo 28 de Juan 14 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ellos no habían entendido para dónde Él iba, pero si ellos hubieran entendido que Él iba a encontrarse con el Padre, entonces iban a estar regocijados en que Jesús iba a ser glorificado por Dios, que iba a ser glorificado por el Padre. Sin embargo, ellos como un reclamo, como una queja, que ahora que que tú estás con nosotros, que estamos aprendiendo, que te hemos seguido, tú te vas. Ellos entendieron. Ellos no entendieron, sino que miraron su situación. Su preocupación estaba en ellos, en su bienestar, en su yo, y no en la razón por la cual tenía que suceder estas cosas, por la cual Jesús tenía que ir al Padre. Y esto se parece a nuestras reacciones cuando buscamos nuestros beneficios en vez de buscar el Evangelio de Cristo y no seguimos lo que dice ese Evangelio. A veces
la gente viene a la iglesia buscando sanidad, buscando compañerismo, buscando que le ayuden, que le resuelvan, pero realmente no buscan el Evangelio, no buscan al Señor. Y queremos, muchas veces nosotros mismos, aún siendo cristianos, queremos la bendición, queremos la fortaleza, la seguridad, pero no queremos esforzarnos en ir y exponernos al mundo. No queremos ser rechazados, no queremos ser insultados, ni recibir oposición, ni nos queremos cansar, no queremos salir de la zona de comodidad, no queremos ir a buscar las ovejas perdidas. Todo esto tiene que ver con que reconocemos que necesitamos nosotros y no que los demás necesitan, ni que el Señor nos ha enviado a hacer y no a buscar lo de nosotros. Y muchos reconocen que Cristo es la razón de ser del Evangelio, pero se les hace difícil obedecer su palabra. Pensamos que nuestro bienestar es primero, como si la iglesia sirviera a uno mismo, ¿verdad? Siempre estamos evaluando si la iglesia, yo me siento cómodo con lo que hace, y si no me siento cómodo, yo me voy a otra. No nos sentimos parte, no sentimos comunión, no sentimos que el Señor es quien dirige, el Señor es quien llama, el Señor es quien capacita y Él es que nos da la obra para hacer en nuestra iglesia. Si no, yo me voy a otra iglesia que la experiencia sea mejor, ¿verdad? Así dicen muchos. Si me gusta que griten o que se tiren al piso, si me gusta que las bocinas estén duros, o que si la música debe estar de una forma o de otra, hermanos, eso es secundario. Nosotros estamos aquí por el Evangelio, estamos aquí por el Espíritu, estamos aquí porque Cristo murió por nosotros, nos llamó y nos trajo a su luz admirable. Entonces nos ha puesto en esta iglesia para servir. Y la experiencia no es lo principal, el yo no es lo principal, no es porque yo me sienta bien o mal, porque lo importante es que yo reciba la sana doctrina, que yo reciba el Evangelio de palabra de verdad y que dé fruto de arrepentimiento y fruto del que vive en mí, y que ya el yo no reine, sino que reine el Espíritu de Dios, que reine Dios en nuestra vida. Así también le estaba pasando a los discípulos, ¿verdad? Ellos pensaron en ellos antes que en Jesús, y era necesario que Jesús muriera en esa cruz. Ellos no hubieran querido que Jesús fuera a la cruz, nosotros tampoco, ¿verdad? Pero era necesario que eso pasara, porque eso les había estado diciendo desde antes, que esto iba a pasar, pero que vendría el Espíritu Santo y estaría con ellos para siempre. En Juan 7, 37 a 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya Jesús se lo había dicho. Mire, estamos en el versículo, en el capítulo 7, cuando estaban en la gran fiesta, que Jesús les dice que el Espíritu que ellos habrían de recibir, pero eso cuando Él se fuera, porque Jesús no había sido glorificado aún, y para que Jesús fuera glorificado tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar y tenía que ir al Padre, tenía que dejarlos para que viniera el Espíritu, y entonces ellos entendieran que les hablaba del Espíritu Santo, que todavía no estaba con ellos, porque no había sucedido esto. Ahora, en el versículo 16 y 17 de Juan 14 dice: yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no le estaba diciendo solamente que se iba, le estaba diciendo: yo me voy, pero va a venir un Consolador, va a venir un ayudador, uno que les va a guiar, que va a estar con ustedes siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, es exclusivo para el creyente, porque el mundo no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que ese Espíritu existe, pero ahora iba a venir a morar, a vivir, a habitar en nosotros. El Espíritu de verdad habita en el creyente y es el que le da vida porque habita en el creyente y que nos permite entonces obedecer sus mandamientos, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Porque sin el Espíritu nosotros no vamos a poder hacer eso. Sin el Espíritu nosotros vamos a estar buscando el bienestar personal, vamos a estar buscando que yo esté bien y no buscando hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, nos conviene tener al Espíritu Santo porque es quien nos mantiene unidos a Cristo, quien nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Y sabemos que Jesús no está físicamente aquí, pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es quien nos une a Cristo y que nos une al Padre, porque los tres son uno. No se trata de lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, sino de que Él nos salvó y nos hizo nuevas criaturas, que nos ha dejado su Espíritu para que no nos despeguemos, para que no busquemos otro camino, para que lo sigamos, para que estemos seguros en la dirección que vamos. Sus discípulos no entendían eso, pero ciertamente les convenía que Jesús se fuera para tener esa plenitud del Espíritu Santo en sus vidas, para que cuando fueran rechazados, cuando fueran azotados, ellos sintieran y entendieran que ya no tenían que huir como huyeron cuando crucificaron a Jesús o como cuando Pedro negó a Jesús, sino que se mantuvieran firmes y convencidos de su llamado porque estaban llenos del Espíritu Santo. Antes ellos huyeron, ¿verdad? Negaron a Jesús, pero luego esos mismos discípulos se entregaron sin dudar a la causa de Cristo y sufrieron gozosamente el decir que eran cristianos, el que eran seguidores de Cristo. Sufrieron el convencimiento de que era la voluntad de Dios que ellos fueran perseguidos y fueran azotados y fueran por causa de la verdad, porque tenían el Espíritu Santo. Y en Hechos 5, ¿verdad? Y estamos estudiando Hechos en la clase, en Hechos 5, 40 al 41, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, miren cómo lo dice, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los azotaron y les decían, no sigan hablando de Jesús porque van a recibir más, ¿verdad? Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Llorando, no, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa de su nombre. Miren la diferencia de aquellos apóstoles que tuvieron miedo cuando Jesús iba a ser entregado, en ese momento cuando Jesús les estaba hablando, a estos apóstoles que ahora se enfrentaban con la verdad para que aquellos que los perseguían entendieran que ellos estaban firmes en lo que creían. Ahora no huían, sino que cumplían su llamado. Y la diferencia es que ahora tienen el Espíritu Santo. Y salieron azotados, pero gozosos. Así que no tenían miedo de lo que les fuera a pasar a ellos, porque ellos estaban seguros cuál era su destino y cuál era su eternidad. Ya no eran ellos la razón, sino era Cristo por la causa del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿huiremos nosotros de nuestras responsabilidades con el Señor por miedo al rechazo? ¿Huirás tú de tu llamado para no salir de tu comodidad? Para que no me digan, tú eres un aleluya, tú eres de esos que siempre están con la Biblia bajo el brazo. Le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo a que nos rechacen. Pero el Espíritu de Dios vino a llenarnos, a guiarnos en nuestro caminar cristiano. Y hermanos, de alguna manera la gente tiene que recibir el mensaje. Y si es a través de que seamos insultados, de que seamos rechazados, alguien va a escuchar y el Espíritu Santo va a llamar y va a convencer a esos a los que nosotros hablamos. Así que el Espíritu Santo habita en el creyente y nos dirige para poder glorificar al Señor en nuestra vida sin importar la oposición, sin importar la incomodidad de hacer su obra, porque la hacemos para su gloria. Lo otro que vemos es que el Espíritu vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio.
versículos 8 y 9, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo haría la obra en ellos y en las personas para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la obra delegada a los creyentes tenía un respaldo esencial, un respaldo fundamental, ¿verdad? Que sin la obra del Espíritu Santo no iba a ser posible. Porque nadie puede ser creyente si el Espíritu Santo no obra para que se arrepientan y crean. Hermanos, nosotros no convencemos a nadie de que se convierta. Nosotros llevamos el Evangelio y las personas conocen al Señor porque el Espíritu Santo obra en sus vidas, en sus almas. Así que nosotros predicamos, pero el Espíritu Santo convence de pecado. Y es que el Espíritu Santo es enviado al mundo para convencer a las personas de que son culpables de su pecado y que necesitan abrir sus ojos espirituales y que para ver su culpa, para ver su pecado, para ver su maldad y su necesidad de salvación. Por eso, nuestro llamado es llevar ese mismo mensaje a las personas. La diferencia es que nosotros no convencemos de pecado, porque el pecado de incredulidad, lo dice, ¿verdad? La misma palabra, son incrédulos, no creen, no tienen fe, y aún nosotros diciéndoselo no lo van a creer a menos que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Así que nosotros tenemos que predicar esperando que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en esa persona. Y como no sabemos en quién, tenemos que predicarle a toda criatura, como dice la palabra. El versículo 24 de Juan 8 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para creer tenemos que estar convencidos que somos pecadores y que solo Cristo puede salvarnos. Y quien nos convence es el Espíritu Santo, que necesitamos ese arrepentimiento. Y para arrepentirnos tenemos que estar convencidos que somos pecadores, que somos culpables. La gente a veces no quiere reconocer que son pecadores, no quieren reconocer que tienen culpa de nada. Pero el Espíritu Santo nos convence. Nuestra responsabilidad es decirlo a toda criatura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que cree es porque el Espíritu Santo lo ha convencido, para que vengan en arrepentimiento y fe, porque el Espíritu Santo los ha convencido y han dado el paso de fe. Por eso no predicamos otro evangelio, como a veces la gente quiere que prediquemos un evangelio más diluido, que Dios tiene un plan perfecto, que es hermoso y que las cosas van a estar bien y que tú vas a ser feliz, que no vas a tener más problemas, que la gente va a tratarte mejor y que tú no vas a tener más vicios y que todo se va a ir, todo va a estar perfecto, vas a vivir en las nubes. Y la gente viene buscando eso. Pero cuando llega y le dicen: arrepiéntete porque eres pecador, se van de la iglesia, ¿verdad? Porque somos muy fuertes. Él vino a convencer de pecado, de maldad y de culpa a los pecadores, y todos somos pecadores por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que creer, tenemos que ser salvos por la eternidad en comunión plena con Cristo, libres de la culpa del pecado, y solamente lo podemos hacer creyendo en Jesús por medio de la fe, por la gracia. El Espíritu Santo también vino para convencer de justicia. Juan 16:10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Además de convencerlos de pecado, el Espíritu Santo también nos convence de la necesidad de la justicia perfecta de Cristo. Porque a veces sí nos podemos entender que somos pecadores, que somos culpables, pero queremos hacer cosas para ser perdonados, queremos hacer cosas para que Dios nos reciba y entonces seamos justificados por las obras. Por eso las personas llevan promesas, por eso las personas hacen un montón de sacrificios y un montón de cosas, y viven ayudando a la gente y viven dando de su dinero, ¿verdad? Por eso estas mega iglesias viven
de que las personas, mientras más dinero dan, más cerca están del cielo. Pero esa no es la justicia que habla la palabra, esa no es la justicia que da el Espíritu, porque muchos piensan que haciendo las cosas buenas, siendo pecadores, eso le cuenta por justicia. Pero no es por obras. Muchas veces lo hemos dicho aquí, no es por obras. No somos capaces de hacer nada suficientemente bueno para salvarnos. Y hermano, aunque somos pecadores, mucha gente siendo pecadores hace cosas buenas. Hay muchos pecadores que viven salvando personas que están en adicción. Hay muchos pecadores que viven salvando personas que viven solos, llevándoles comida. Pero eso no es lo que salva al pecador. Los cristianos también lo hacemos, pero es un fruto de lo que Cristo hace en nosotros, que es parte de lo que el Señor ha hecho en nosotros, que damos por gracia, ¿verdad? Pero dice la palabra en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Para Dios, todas estas obras, todas esas obras que llamamos justicia, son como trapo de inmundicia, son basura. Para Dios, todo aquello que hacemos no tiene ningún valor para la salvación, porque la salvación es por gracia, hermano, y va a sonar fuerte, va a sonar difícil, pero es la verdad. Solamente por el regalo de Dios que ha puesto la justicia de Cristo en nosotros, podemos ser salvos. Hermano, cuando Dios te ve como si nunca tú hubieras pecado. Imagínese eso. Cuando Dios te ve como que nunca has pecado. Te trata como Jesús merece ser tratado. Imagínense. Que Dios te trata como Jesús merece ser tratado. Su justicia puesta en nosotros es solo por gracia, por medio de la fe, porque Cristo completamente justo y no merecía morir, aunque por la ley fue condenado. Y nosotros decimos que, ay bendito, pero ¿por qué? ¿Verdad? El Espíritu viene a convencer al mundo de la justicia de Cristo, de que Él tenía que morir en esa cruz para que esto fuera posible, para que hoy pudiéramos ofrecer esta salvación gratuitamente al pecador que murió y resucitó, ascendió al Padre y fue recibido en gloria por su victoria sobre el pecado y la muerte. Hoy nosotros podemos ser salvos. Gloria a Dios. Él fue rechazado por los religiosos del mundo, pero fue recibido en gloria por el Padre. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el Espíritu Santo nos convence de que es imposible agradar a Dios por nuestras obras, por nuestros medios, entonces podemos descansar en su justicia imputada a nosotros para la salvación. No hay otra forma. Cuando respondemos con la fe auténtica, hay una transformación total en nosotros, donde todos tus pecados son puestos en Jesús y toda su justicia es puesta en nosotros. Eso es lo que nos hace libres de la culpa, del pecado, de la condenación. Cuando Jesús toma toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados y pone su justicia en nosotros, para que cuando Dios nos vea, vea a Cristo. Porque Él pagó todos tus pecados y su justicia te fue dada por su gracia. El Espíritu Santo convence de pecado, nos impone su justicia y también nos convence el Espíritu de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Juan 16:11, el maligno ya fue juzgado, fue derrotado totalmente en la cruz. Y aunque nosotros decimos, pero el Señor fue el que fue muerto en la cruz, pero esa crucifixión no es una derrota para el Señor. Por eso la gente a veces siente pena por
por lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Porque no entienden, porque tienen su conciencia entenebrecida, no entienden qué fue lo que pasó en la cruz. Según de Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El maligno cegó el entendimiento de las personas para que no entiendan que lo que sucedió en esa cruz fue la victoria de Cristo sobre el pecado y la vida eterna de todos los que iba a salvar estaba segura para la eternidad. Y como no entienden la magnitud y el valor de ese hecho en la cruz, se centran en el ser humano, en el castigo humano y no en las consecuencias de lo que hizo Jesús, porque tienen un razonamiento equivocado a causa del pecado de su corazón. Siendo ciegos en su entendimiento, se centran en la pena, en el ay bendito, que por qué lo hicieron. Y por eso las películas que vemos siempre centran en el sufrimiento de Jesús, pero no en la victoria que ganó Jesús en esa cruz, ¿verdad? Dice el versículo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz fue una victoria, fue un acto de salvación al mundo y de derrota al príncipe de este mundo. Y aunque él todavía está suelto, sabemos que la sentencia final será al final de los tiempos. Por eso, mientras tanto, él está buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que están en tinieblas, en su entendimiento, ciegos, incrédulos. Por eso es tan importante decirle a las personas que hay esperanza en Cristo, en el sacrificio que hizo, que hay salida para esa persecución y esa atadura del maligno. Porque a veces pensamos que no podemos contra Él, ¿verdad? O que estamos bien y no necesitamos a Cristo porque el maligno no nos está haciendo nada. Pero esa ceguera que tenemos nos impide ver que estamos sumidos en delitos y pecados. La única libertad está en Cristo, porque solos no podemos defendernos ni huir del maligno. Porque el que no cree será enjuiciado con él y no escapará del juicio. Así que el que no conoce está controlado por el maligno y no puede ver la luz a menos que les sea predicado el evangelio, a menos que el Espíritu Santo los convenza y los traiga a la luz admirable. El Espíritu Santo es quien nos convence de lo que hay, de lo que ahí ocurrió en esa cruz, siendo una victoria sobre el pecado, ese pecado que nos separaba de Dios. Así que no debemos tener pena por lo que le pasó a Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y solo a través de ese sacrificio, de ese sufrimiento, de esa muerte, podemos ser salvos. Por medio de su resurrección somos justificados y librados de ese juicio final que le espera a Satanás y a los incrédulos. El Espíritu Santo nos convence de recibir a Cristo y la respuesta es arrepentimiento, es reconocimiento de pecado, es reconocimiento de que no podemos solo, que somos incapaces, que esa culpa es nuestra y que nuestro pecado solo puede ser quitado a través de la cruz. Jesús pagó tu pecado y te hizo justo ante Dios. Cuando el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, solamente hay dos respuestas: arrepentimiento o rechazo. Por eso cuando predicamos, si recibimos rechazo, tenemos que seguir orando para que el Espíritu Santo obre en esa persona. Si hay arrepentimiento, entonces hay convencimiento de parte del Espíritu Santo, y los que se arrepienten es porque han creído por fe y tendrán ese pase seguro a la eternidad por la obra de Cristo en la cruz.
Pero eso no significa que nosotros no vamos a tener problemas aquí. Sufriremos por causa de la fe hasta el día del Señor. Pero la diferencia es que vamos a tener la seguridad de que estaremos junto con el Señor y que su juicio sobre el pecador y el maligno ya no nos corresponde por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ya estaremos seguros que no tenemos que pagar por ese pecado, que no tenemos que pagar por la culpa de la maldición que había en nosotros y que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser señalados, y aunque a veces no nos sintamos adecuados o nos sintamos incapaces para predicar el Evangelio, o que no nos sintamos dignos de hacerlo, el Espíritu que obra en nosotros y a través de nosotros es el que nos hace ser útiles, de ser capaces, de ser dignos de llevar ese Evangelio. Lo importante es estar convencidos por el Espíritu y dejarnos guiar, dejarnos utilizar por el Espíritu Santo. Déjate ser dirigido por el Espíritu Santo y Él hará. Esa es la única manera que podemos estar seguros de que estamos predicando para la gloria de Dios. Él es quien convence de pecado y da vida a los que están muertos en la condenación del pecado. En nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra labia no podemos hacerlo. Lo hacemos en la obra del Espíritu Santo, que vino para convencer de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo también revela la verdad. Versículo 12 al 15 de Juan 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Fíjense cómo la Trinidad se manifiesta en este versículo, ¿verdad? El Espíritu hablando la verdad de Jesús, y la verdad de Jesús que viene del Padre, y fue el Padre quien envió el Espíritu. Entonces Jesús tenía mucho que enseñarle a sus discípulos, pero era demasiada información, decirle toda la información de un cantazo para que la hagan. Recordemos que ellos estaban todavía en ese momento ahí, antes de ser entregados a Jesús, estaban tristes porque los iba a dejar. Y aunque supieran más, no iban a entender la importancia de la cruz, no iban a entender la importancia de la resurrección y de la ascensión. Y eso tenía que pasar antes de que ellos pudieran entenderlo. Como ejemplo de eso, vemos que ellos creyeron en su resurrección cuando lo vieron resucitado. Todavía le pedían pruebas de que si era Él verdaderamente cuando lo vieron resucitado. Y dice la palabra que ahí fue que ellos se acordaron que Él se los había dicho. Además, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Así que había que esperar unos acontecimientos que venían, y por eso era necesario que Él se fuera. Por eso era necesario que Él fuera crucificado, que resucitara y que fuera el Padre en gloria, para que entonces el Espíritu Santo se revelara y morara y habitara en ellos. Era necesario ir aprendiendo, creciendo en el conocimiento, con el entendimiento, para madurar. Porque el Espíritu Santo vino para enseñar, para revelar la verdad después de que Cristo fuera glorificado. Al principio hablábamos de que a veces no entendemos las instrucciones. Pues el Espíritu Santo vino para dar luz a su palabra, para que esa palabra pudiera ser entendida por nosotros, por sus discípulos. Jesús les prometió dejarles su Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad, y nosotros sabemos que la verdad, la única verdad es la palabra de Dios. No pensemos que va a venir otra cosa. La palabra está aquí, pero a veces la gente no la entiende. A veces hay personas que la analizan, la interpretan a su manera, pero no tienen el Espíritu y por eso sacan otras conclusiones. Pero cuando el Espíritu Santo es quien interpreta y es quien nos guía, que nos da luz, entonces nosotros podemos asegurar que lo que leemos y lo que hablamos es la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad
y es el que los iba a guiar a la verdad, a toda verdad. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, y lo que habla la palabra es de la obra de Cristo a través de toda la palabra, por lo cual es de Cristo que está hablando el Espíritu, es de Cristo que habla la palabra, y el Espíritu iba a continuar esas enseñanzas de Jesús que venían del Padre. Vemos cómo la Trinidad, ¿verdad?, se somete los unos a los otros. En Juan 17:16 dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo vino al mundo a hablar lo que el Padre le dio, y el Espíritu Santo, enviado por el Padre, vino a hablar de la obra de su Hijo y revelar la palabra de verdad dada por el Padre. Así que son uno, simplemente tres personas. Juan 16, 14 y 15, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a hablar de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tiene el objetivo de hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque es la verdad. Y el Espíritu tiene el propósito de enseñarnos esa verdad, de explicarnos quién es Jesús, qué hizo y qué hizo Él a través de su vida y su muerte, de manera que conozcamos, que seamos transformados, que seamos redimidos por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nosotros estemos seguros de que ese sacrificio es puesto en nosotros y que ahora Dios nos ve como ve a Cristo. La gloria de Cristo revelada en su palabra, y el Espíritu Santo nos moldea a través de ella para crecer a la imagen de Cristo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos crecer, ni en la palabra ni en Cristo, porque hay que creer, hay que tener fe, y solamente viene por la gracia de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Hermanos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que somos transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu. Era necesario que ese Espíritu viniera, era necesario que ese Espíritu habitara en nosotros, para nosotros ser transformados en la gloria, en la misma imagen que revela a Cristo para glorificarle. Entonces debe ser nuestro propósito, el mismo propósito del Espíritu, glorificar a nuestro Señor viviendo, proclamando su palabra. Fíjense que viviendo a la imagen de Él como testimonio de la transformación y nueva vida en Cristo. Persona que cree, persona que tiene fe, ha sido transformada y da testimonio de esa transformación. Nuestra encomienda no es menos importante que la del Espíritu, porque ambos tenemos que dar gloria a Cristo con nuestra obra, con nuestra acción, con nuestros frutos. Hermanos, nosotros, con nuestra obediencia a su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, somos llamados a honrar la palabra de Dios y ese evangelio de salvación puesto en nuestras manos para llevarlo, para compartirlo a otros, para honrarlo viviendo a la imagen del Dios verdadero. No somos transformados para vivir como si no tuviéramos responsabilidad, como que ya Cristo hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Le debemos todo al Señor. Somos sus siervos, que sin Él nada podemos hacer. Recuerden que fue lo que le dijo antes a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer. Así que nuestra obligación es defender la sana doctrina por medio del conocimiento de la verdad de la palabra, a través de la revelación y la guía del Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no somos sensibles al Espíritu para que podamos entenderla, no vamos a poder compartirla. Nosotros somos la iglesia de Cristo y es a Él que adoramos y es a Él que predicamos, por eso tenemos que conocerle. Por lo cual, adoremos y gocémonos la libertad que nos ha regalado, sabiendo que nos debemos por completo a Él, sin dejar de gozarnos de esa verdad de la palabra de Dios, viviendo como esclavos obligados,
sin disfrutar, disfrutando, ¿verdad? La palabra llevando la palabra de Cristo que nos ha sido dado por gracia. Somos sus amigos, pero también somos sus siervos. Que con un corazón agradecido y gozoso podamos deleitarnos en Cristo, que podamos gozarnos como verdaderos adoradores, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo en lo que nos ha transformado. Nuestro llamado es a permanecer en Jesús. Y Jesús nos dejó al Espíritu para que nos convenza y nos guíe a toda verdad. Solo así vamos a poder dar frutos de la comunión con Él. Solo así todo lo que vamos a estar haciendo va a dar gloria a Dios. La pregunta es si estás siendo sensible al Espíritu, a la dirección del Espíritu. ¿Estás siendo sensible en el Espíritu para estudiar la palabra de Dios? ¿Te estás esforzando en conocer la palabra en conocer la verdad a través de la palabra por medio del Espíritu Santo para ponerla en práctica? ¿O solamente para decir, yo leí la palabra de Dios completa, ya yo la completé, ya yo la leí completa, pero la estás practicando? Ha hecho transformación en ti. Nuestro propósito es obedecer y servir a Cristo para su gloria, y el Espíritu Santo es el que nos dirige a eso. ¿Estás obedeciendo y honrando al Espíritu con tu servicio al Señor? Por otro lado, reconoces tu incapacidad para hacer la obra. Reconoces que quien hace la obra es el Espíritu. Reconoces que necesitas ser guiado, que necesitas ser defendido, que necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hacer su obra. Que sin el Espíritu Santo eres incapaz de conocer y compartir esa verdad del Evangelio. Hermanos, no estamos solos. Confía en su presencia y en su guía, porque el Espíritu Santo habita en ti y te está llamando a que des fruto de esa transformación que ha hecho en ti. Oremos. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das confianza, nos das esperanza, nos das seguridad de saber que no estamos solos. De que tú, aunque fuiste a estar con el Padre y has sido glorificado con el Padre, nos has dejado al abogado, al consolador, a nuestra guía, al que nos llena, al que habita en nosotros, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos honrarlo, que podamos escucharlo, que podamos practicar lo que dicta a nuestro corazón. Que podamos entender tu palabra a través de él, Señor, y que la pongamos por práctica para honra y gloria tuya, Señor. Mira a cada uno de los que está aquí, Señor, si alguno no te ha reconocido, Señor, si alguno necesita arrepentirse de sus pecados, porque tú estás llamando a su corazón, Señor, que venga a ti, porque tú le vas a hacer libre, Señor, porque lo vas a recibir en ti, Señor, porque ya tu justicia va a ser puesta en esta persona, porque ya no tendrás juicio de condenación, porque tú has vencido en la cruz. Padre, que a quien tú llamas, Señor, responda y venga a tus pies. Asimismo, cada uno de nosotros, Señor, que podamos comprometernos a honrar ese compromiso contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.